Pentecostés, escuchamos en el Santo Evangelio cómo el Señor nos pone una parábola, una comparación con el motivo de ilustrarnos sobre algo en particular. La parábola del deudor perdonado, que a su vez, una vez que es perdonado de una deuda inmensa, extremadamente grande, eran 10.000 talentos de plata. Era imposible terminar de contar esa cantidad de dinero. Sale a la calle, se cruza con uno que le debía 100 denarios, era una suma modesta para cualquier trabajador, pero podía, digamos, hay que hacer un esfuerzo para perdonar a 100 denarios. Este venía de haber sido perdonado de 10.000 talentos, una fortuna incalculable. Sin embargo, no lo perdonó, sino que lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Y aquí que el rey lo vuelve a encarcelar y dice que se quede hasta ahí hasta pagar el último centavo. Hoy nos vamos a concentrar no solo en las implicancias teológicas de esta parábola, porque está hablando de faltas de las cuales uno se purga, se va saldando, ¿sí? Que uno va a la cárcel hasta saldar una determinada deuda, lo cual es una pena totalmente distinta de aquel que es sentenciado a muerte. Aquí podría el rey haberlo mandado a matar, haberle quitado la vida. Sin embargo, lo que buscó es que se resarciera esa deuda. Eso es un punto que tenemos. Y el otro que tenemos es de dónde proviene la misericordia, de dónde sale, qué es lo que uno da, qué es lo que uno hace cuando sucede la misericordia. Primero tenemos que el Señor nos expone, como toda parábola está cuidadosamente elaborada para transmitir algunos elementos y establecer claramente en qué términos se está hablando. Nuestro Señor es, desde el punto de vista humano, un rabí judío y enseña el modo judío, es decir, de una manera ordenada, fácil de recordar y que da aplicaciones prácticas al respecto. Primero, la comparación entre lo inmenso y lo pequeño, para que nos quede claro. 10.000 talentos, como si hoy habláramos de miles de millones de dólares. Imagínense a uno de nosotros ponerse en situación de deber miles de millones, algo imposible de pagar, con el propio trabajo de cada día. Es algo inabarcable, es algo de que raya lo imposible. Por supuesto, para Dios no existe lo imposible. Y el Señor, al ver que este hombre se humilla delante de él y suplica por favor que pide que le sea perdonada la deuda, el rey, en nuestro caso Dios, le extiende el perdón, le quita la deuda que tenía y lo libera a él y a su familia de la esclavitud, de la cárcel, de todas aquellas cosas que iban a sufrir como una consecuencia de aquello que debían. Uno puede decir, si lo debían, se lo habrán gastado. Si lo debían, lo pidieron y nadie los obligó. Si lo debían, se habían comprometido a que si no lo devolvían, iban a ir a la cárcel o transformarse en esclavos. El rey, cuando aplica esa ley, no está aplicando nada que ninguno supiera. Tomó el riesgo este hombre de pedir algo al rey, algo que le fue concedido, 10.000 talentos de plata, algo imposible, algo inmenso para cualquier hombre, y no los pudo devolver. Sin embargo, pidió otra vez otra cosa, y fue el perdón de la deuda. Primera vez pide los talentos y le son concedidos, y la segunda vez el perdón. Los talentos que él recibió fue un regalo, un don, podemos decir sí, un préstamo de un punto de vista, pero no había ninguna manera en que ese hombre los mereciera. Cuando él los pidió por primera vez, no había ninguna condición humana para que el rey se asegurara que iba a devolver esos 10.000 talentos de plata. De manera que cuando el rey le da el dinero,
primero está justamente en la misma línea del segundo pedido, el pedido del perdón. Es tan inmenso el don, como tan inmensa la deuda, y vuelve el Señor a repetir ese don, ya no en forma de talento, sino en forma de perdón, en forma de remitir esa deuda. Nosotros solemos hacer una lista de cosas que le pedimos a Dios y que Dios nos debe, sin hacer la lista de las cosas que le debemos a Dios. Solemos ser bastante puntillosos con las cosas que le damos y que exigimos a cambio protección, seguridad, prosperidad y un montón de cosas, que no nos pase nada, como pasa muchas veces cuando alguien tiene que cargar con la cruz. Muchos creyentes se codean y dicen, mira con todo lo que va a la iglesia encima lo que le pasa, ¿no? Tenemos una idea equivocada, creemos que lo que nosotros hacemos compra algo de parte de Dios y que Dios se obliga a eso, cuando en realidad estamos como el primero, pedimos un don, venimos a pedir un don, recibimos ese don, el don de la vida, no lo podemos pagar con nada, el don de la salud, el don del amor, de la familia, los dones espirituales que vienen a adornar y terminar esos dones naturales tampoco, los recibimos, se los debemos a Dios. Somos nosotros los que estamos en deuda con Dios, no al revés. Ya desde el vamos se establece esta pérdida que no puede devolver. La vida de la gracia en nosotros se interrumpe por el pecado. Queda arrasada el alma por el pecado. Sin embargo, aquí nos encontramos con que hemos arrasado un tesoro que no merecíamos, que no podemos pagar y que nos hace reos ¿de qué? De sufrir el castigo por perder algo que ni siquiera podemos pagar. La vida, la fe. ¿Cómo se consigue eso? Nosotros no nos lo merecemos, Dios nos lo da porque quiere. Así como nos ha creado de la nada, lo hace por bondad, por amor, por darse a otro. Y ese otro que somos nosotros, solemos tomar la parte que nos resulta más cómoda y no la situación en completo que está marcada por los dones de Dios. El primero, en el cual nos crea y que estamos en deuda. Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor por esos 10.000 talentos de plata que nos da? ¿Cómo se los devuelve uno, los talentos de plata? Haciéndolos producir. Una vida, muchas veces tenemos una vida y esa vida es el vestíbulo de la felicidad. Siempre estamos por hacer algo, pero no lo hacemos. No concretamos nuestra vida en un servicio, no volcamos nuestros bienes en favor de otros. Estamos a la espera que Dios siga dándonos cosas que nos hagan bien a nosotros desde nuestro punto de vista. Estamos en una postura totalmente pasiva y totalmente desenfocada de en qué perspectiva recibimos esos 10.000 talentos de plata. Ese don inapreciable, gratuito, que nos lo da el Señor para que podamos producir más. Los talentos pueden producir mucho más. Los dones pueden crecer y multiplicarse. Están llamados como las semillas. Ahora bien, este que recibe hace un segundo pedido, el pedido del perdón de la deuda, y cuando el Señor le perdona la deuda, le condona la deuda, le está dando algo todavía más grande, lo está liberando de eso que se merecía, de eso que él mismo voluntariamente recibió, porque nadie lo obligó a recibir lo que pidió. Sin embargo, cuando esta persona se siente liberada de la deuda, sale a cobrar todo lo que le deben a él. Todo aquello que dio y que no le devolvieron. Podemos inclusive suponer que esos 100 denarios que le debía a uno habían salido de esos 10.000 talentos. Es decir, esta persona daba las cosas que no eran suyas, pero ¿qué pasa? Una vez que él es perdonado, él no perdona. Los siervos de Dios, en este caso son los ángeles, la corte celestial, y le dicen al rey, aquel a quien tú perdonaste acaba de
condenar a otro, casi lo mata por una deuda que tenía. Y el Señor vuelve y lo manda a la cárcel hasta que pague toda la deuda. Nosotros aquí tenemos una diferencia en que el Señor mismo nos establece, y lo hará algunas veces más en el Evangelio, entre aquellas deudas que son de completa muerte. Será aquel que haga esto, será atado, echado al fuego, echado fuera, echado a la gehenna, se perderá para siempre, se consumirá para siempre, y otros en los cuales hay una deuda muy penosa que se ha de pagar, tras lo cual uno queda libre de la deuda. Esta experiencia, la experiencia de la Iglesia, de estas enseñanzas del Señor y que vienen del Israel antiguo, y nosotros las heredamos también como una enseñanza, es cómo purgar las deudas que tenemos con Dios, que algunas las podemos purgar en este mundo y otras se terminan de purgar en el otro mundo, en el cual estamos encerrados hasta terminar de pagar nuestro último centavo, aquello que no hemos hecho bien nosotros. Y aquí nos está poniendo un hincapié en que en esta palabra deuda significa mucho más que dinero, y que nosotros tenemos deudas de muchas clases, en muchos niveles, con Dios y con nuestros hermanos, y que el tiempo que nos es concedido es ya un gran don para poder meditar sobre esto y para comenzar a pedir perdón a Dios y al prójimo, trabajar sobre el perdón en nuestro corazón. A veces nuestra vida espiritual no crece porque estamos fijados en aquello que los demás nos deberían pedir perdón a nosotros. Creemos que la falta de felicidad en nuestra vida es porque no me vino a pedir perdón aquel, el otro, lo otro. Creemos que ese es el problema y no, que somos nosotros los que estamos reteniendo buena parte de estos lazos de muerte dentro de nuestro corazón, porque no descubrimos que el don procede de Dios, y que si no hacemos experiencia del amor de Dios que transforma y renueva nuestra vida constantemente, entonces no tenemos ni idea de qué significa perdonar al otro. Dicho en términos de talentos, de denarios, de dinero, es negocio perdonar, aunque no te perdones. Es negocio perdonar. Perdonar libera. Perdonar a uno lo hace acreedor justamente de esta visita de Dios. Porque el verdadero perdón lo trabaja el Señor en lo profundo nuestro. Y cuando descubrimos cuánto recibimos cuando soltamos la mano de nuestros rencores, de nuestras cosas, de nuestras ideas, e inclusive cosas malas objetivamente, pero que si uno las compara con lo que Dios nos da, son 100 denarios al lado de 10.000 talentos. El Señor nos sigue dando los 10.000 talentos. Nos da aquello, valor insuperable e impagable. Y nosotros andamos pichuleando, como se dice vulgarmente, por 100 denarios. Y vivimos recelosos, esclavizados, atosigados, entorpecidos porque el otro no me pidió perdón, cuando uno vive en el perdón de Dios es tan grande la diferencia que uno hace un gran negocio, hace una gran ventaja cuando comprende cómo el amor de Dios pasa por a través nuestro y nos libera de todas las penas que vienen junto con esta deuda que se establece en nuestro corazón, que es la falta del perdón y del vivir del perdón de Dios. Somos hijos del perdón de Dios. Estamos hechos por el perdón de Dios porque es un perdón creador. Es un perdón que nos renueva, nos transforma, nos eleva y que aspira a abrazarnos finalmente junto al Padre en el cielo. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que vivió siempre unida al corazón de su Hijo, nos guíe por el camino del perdón y de la paz. Amén.